Si leíste el título del video y pensaste que hablaríamos de este tipo de bandas, pues no es así. Había una vez hace mucho tiempo un género de rock anterior a este, estrictamente británico, cuyos artistas en pos de causar shock y llamar la atención desafiaron los cánones culturales y estéticos y sin querer queriendo iniciaron esta discusión muy en boga hoy en día sobre los roles de género. Hablaremos de unos artistas olvidados en los anales de la historia, quizás desconocidos para el público actual, pero que su influencia no solo se puede oír, sino que también ver en todos los artistas que aparecieron después de este movimiento hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Néstor Moya. Hoy hablaremos de glam rock y esto es Hablemos Música. A finales de los 60, la cultura hippie, el flower power, la música psicodélica y el folk rock de cantautores hippies como Bob Dylan y Donovan estaban por todos lados. Y utilizando un término que usan los estudiantes de economía, hubo una saturación de mercado. Así que de un público hastiado y músicos nuevos sedientos de llamar la atención en las nuevas modas que seguramente traería una nueva década a la vuelta de la esquina, en Londres surge este movimiento más que musical, estético y filosófico, donde veremos una antítesis a toda esta profundidad política y espiritual de los hippies, ahora tocando temáticas banales. Una antítesis a la imagen de machos y motociclistas de los artistas contemporáneos de hard rock por una estética de ambigüedad sexual que iba desde la mera provocación hasta la insinuación. Y una antítesis al intelectualismo, virtuosismo y proficiencia musical de las bandas del también contemporáneo rock progresivo por una música más sencilla inspirada en el bubblegum pop de los años 60. Pues bien, en marzo de 1971, la banda T-Rex estrenaba el single Hot Love en el programa de televisión Top of the Pop, donde el vocalista Mark Bolan lucía unos rizos, un traje satinado y escarcha en la cara, evento que muchos consideran el Big Bang del glam rock. Antes de esto, Tyrannosaurus Rex era un dueto de folk psicodélico donde Bolan cantaba con una guitarra acústica y Steve Peregrini Took lo acompañaba en los coros y un bongo. Pero Bolan, instigado por su productor, compañero de habitación y amigo y personaje indispensable en esta historia, Tony Visconti, despidió a Steve Peregrini y cambió el nombre de la banda a T-Rex. Incluyó otros músicos e incorporó un sonido más eléctrico y esto lo llevó a lo alto de las listas de éxito. Sin embargo, lo que inspiró a Bolan a utilizar esta vestimenta andrógina fue asistir al único concierto de una banda en la que su amigo Visconti tocaba el bajo. Esta banda se llamó The Hype, en la que de forma parecida a lo que haría Kiss unos años después, cada integrante interpretaba un personaje creado por ellos con este estilo glamoroso, pero que no pasó de ahí por los abucheos de los asistentes al percibirlos como transvestis. El vocalista de la banda, quien creó el concepto de esta, es otro personaje conocido de Bolan, otro artista que al igual que Bolan había empezado su carrera solista en el pop psicodélico de fines de los 60 y que también estaba buscando un cambio. Había sido vecino de Bolan durante años y había estudiado actuación y habiendo entrenado para mimo habría sido invitado por Tyrannosaurus Rex para presentarse como acto de apertura. Este personaje no es otro que un tal David Jones, mejor conocido por todos como David Bowie, que después de un escaso éxito comercial, un poco desencantado, había pensado dedicarse a la actuación, pero que había conseguido cierta fama con su tema Space Oddity de 1969, un tema inspirado en la película Odisea Espacial de Stanley Kubrick. Entonces, entre una mezcla de rivalidad y admiración entre los dos personajes, por un lado Bolan y T-Rex empiezan a capitalizar esta imagen, mientras que Bowie, inspirado en esto, se reinventa y crea este álbum / concepto producido también por Tony Visconti, donde esta banda de alienígenas llamado The Spiders from Mars, liderado por un tal Ziggy Stardust, interpretado por el mismo Bowie, que es esta estrella de rock andrógina y bisexual que viene a la Tierra para salvarla de un inminente apocalipsis
Oasis, promesa que no logra cumplir porque la adulación de sus fans lo embriagan de ego. Toda una crítica a la artificialidad del rock, el estrellato, la sexualidad y los ídolos del momento, entre los que se encuentra el propio Wallen, y que irónicamente transforman a Bowie también en uno de estos ídolos, por lo que en medio de la teatralidad del concepto de Ziggy Stardust, al final de la exitosa gira de promoción del álbum se anuncia la muerte de Ziggy Stardust, y para su siguiente álbum Bowie se transforma en otro personaje, Aladdin Sane. Y así pasará entonces el resto de su carrera transformándose física, musical y conceptualmente, pero esa es otra historia. Inmediatamente, inspirados por estos dos grandes modelos, surgió una gama de artistas ingleses que hacía este tipo de pop con guitarras cercanas al hard rock, ropa muy brillante y maquillaje que llenaron las listas de éxitos de la radio inglesa, las revistas especializadas y los programas musicales. Artistas como Gary Glitter, Mud y Mud the Hoople, estos últimos famosos por un single compuesto para ellos por David Bowie, All the Young Dudes. Otra banda con grandes éxitos que quizás hayas oído en boca de otros artistas es The Sweets, con temas como Love is Like Oxygen, Fox on the Run o Ballroom Blitz, que es un tema inspirado en un incidente real donde se repite la historia de una revuelta del público debido a la vestimenta de ellos en tarima. Es muy probable que este tema no hayas escuchado la versión original, pero conozcas la versión de Motorhead o la de The Damned o la de Crocus, o tal vez la versión que hizo la actriz Tia Carrere para la película Wayne's World, donde ella actúa de novia de Wayne. Caso similar sucede con la banda Slade, que es reconocida como influencia por muchísimos artistas de distintos géneros como Nirvana, Smashing Pumpkins, Ramones, Sex Pistols, The Runaways, The Clash, Kiss, Motley Crue, Poison, Def Leppard, Twisted Sister, Cheap Trick, Oasis y Quiet Riot. Estos últimos prácticamente le deben toda su fama a Slade porque sus singles más exitosos son covers de esta banda, como por ejemplo Mama We're All Crazy Now y la inolvidable Come On Feel the Noise. En América, a diferencia de otros géneros musicales, el impacto del glam rock inglés no fue, a excepción de la versión elegante e intelectual vía David Bowie, de impacto masivo. Hay que destacar lo conservadora de la sociedad americana del momento. Sin embargo, habían algunos artistas tomando nota de lo que sucedía en Inglaterra, pero dándole un toque más oscuro y un sonido más fuerte, como Lou Reed, Iggy Pop y New York Dolls, que musicalmente estarían más cerca del garage y del protopunk, o los más hard rock Kiss y Angel. Así como también hay que destacar a Suzy 4, que es todavía una revolución en sí misma por ser una mujer bajista liderando una banda, pero en el caso de ella tempranamente se mudó al epicentro de este fenómeno que era Inglaterra. El otro caso resaltante de la escena americana es el de Joe Briath, que hacía un glam rock de alta factura, pero que no tuvo la repercusión que pudo haber tenido naciendo en otra época, porque a diferencia de los artistas anteriores que han hecho estas insinuaciones sobre su sexualidad, más que nada por un ardid comercial, él fue el primer artista abiertamente gay en firmar con una disquera multinacional, así como también sería uno de los primeros famosos internacionales en morir a causas del SIDA. Pero mientras estuvo activo en Estados Unidos, tuvo campañas en contra, cancelaciones de conciertos, protestas y hasta amenazas de muerte, por lo que las disqueras lo terminaron despidiendo, por lo que muere en condiciones deplorables a principios de los años 80. El declive del género como tal es prácticamente el mismo que tuvieron todos los géneros imperantes en la primera mitad de los 70s. La aparición del punk rock en 1976, que rechazaba los excesos de los artistas de rock de la época, ofreció un contraste con su filosofía de hazlo tú mismo, que eclipsó la autoexaltación de fama y ego de los artistas glam rock. Aunque, irónicamente, la música punk rock bebería mucho de los sonidos de estos artistas glam. Otro elemento que podemos agregar a la desaparición del glam fue, por un lado, ese cambio constante de imagen y sonido de la carrera de David Bowie, pilar fundamental del género, que empezó a saltar del blue eye soul a la música electrónica y a otros géneros, y adoptar una imagen más sobria cada vez que se va acercando a la década de los 80. Por otro lado, entre ego y drogas, Mark Bolan empieza a decaer en calidad, dando conciertos ebrio y bastante pasado de peso, y cuando su carrera empezó a retomar vuelo, es truncada con su abrupta muerte en un accidente automovilístico en 1977. Sin embargo, la influencia del glam era tan grande que artistas contemporáneos de distintos géneros empezaron a adoptarlo y a contratar a los vestuaristas y maquillistas de estos artistas, como es el caso de los Rolling Stones o Elton John o bandas de rock progresivo de la época que en teoría sería el género contrario, pero adoptaron poco a poco esta estética. O el caso particular de Queen, que en los 70 es, por decirlo así, una mesa con una pata cada una sobre los géneros preponderantes del rock inglés de la época. Pero ellos
merecen otro video. Y la influencia del glam no se quedó ahí. En el punk empezó a crecer esta influencia y se puede ver en géneros que aparecieron después como el post-punk, new wave, new romantics, synth pop, entre otros. Y en América, como habíamos dicho, tuvo un impacto importante en los artistas de hard rock y los nuevos artistas de ese naciente heavy metal de los 80. Pero esto también es material para otro video. Entonces lo que empezó siendo una rivalidad entre dos amigos hace más de 50 años terminó siendo un fenómeno que influye a todos los artistas de la música en general hasta el día de hoy para usar su vestimenta como declaración de principios, para causar con esta, digamos, este glamour y esta ambigüedad sexual un shock que viene empezando por aquellos padres que no querían, por ejemplo, que sus hijos se vistieran o se comportaran como estos artistas, temiendo que su integridad sexual o personal cambiase por esta influencia, al público del sexo opuesto porque siente determinada atracción al ver a estos artistas porque les parece muy osado y sexy, ¿por qué no? Que se atrevan a usar esta vestimenta, no al público, digamos, machista porque se siente, digamos, atacado, le molesta, le avergüenza esto y crea esto una publicidad que, siendo publicidad negativa, es publicidad gratuita, en fin. Y también este público que ahora conocemos como LGBT se vea, digamos, reflejado en estos artistas y lo vean como modelos a seguir y sientan como un ejemplo para ellos poder de repente expresar ciertas cosas que llevan adentro y ven que estos artistas pues lo hacen, así sea de manera teatral. Por lo que entonces este fenómeno, como ya hemos visto, no ha muerto ni parece acabarse nunca. Lo que sí llegó a la hora de que se acabe es este video. Así que ya sabes, si te ha gustado, le das pulgar arriba. Lo puedes compartir, le puedes dar a la campanita para que te avise, suscríbete para que te lleguen notificaciones y puedes comentar qué tipo de música te gusta, qué género quiere que hablemos acá en este programa. Si, por ejemplo, no estás de acuerdo con alguna de las cosas que se comentaron acá, pues lo podemos debatir en los comentarios porque estamos para esto, para hablar de música. También me gustaría comentarte que, bueno, en algunas otras oportunidades hablaremos de otros aspectos de la música, por lo que vamos a crear una lista de videos que se llamen simplemente ¿Qué es?, donde hablaremos de qué es determinado género musical, en este caso que es el glam rock, pero en otra oportunidad hablaremos de qué es el post-punk, qué es el rock progresivo o qué es determinado género que no necesariamente tenga que ver con el rock, como por ejemplo el blues, el jazz, inclusive probablemente hablemos de géneros de música latina. La otra cosa que quería comentarte es que aparezco en redes sociales como Profe Néstor, que es, digamos, mi academia virtual donde yo enseño pues guitarra, lenguaje musical, improvisación de jazz, un poco de piano. Y me puedes encontrar en Instagram como Profe Néstor y va a aparecer por acá, en alguno de estos lados. Así que bueno, llegó la hora de despedirme. Mi nombre es Néstor Moya y ya será hasta otra oportunidad cuando hablemos música. Chao.